A continuación damos pase al teniente Cristian Ortiz para su exposición. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, más o menos lo que acabas de leer, Francisco, es un poco del trabajo que venimos realizando desde hace años, ¿no? Aquí en el Instituto de Estudios Históricos, eh, reciban el saludo fraterno de nuestra institución, el Ejército del Perú. El día de hoy, muy agradecido por la convocatoria, eh, gustoso de compartir los conocimientos eh, que nos ofrece la disciplina histórica. Ya quiero agradecer a todos tus alumnos, a todas las personas que están presentes, a todos los miembros que siguen a este Comité Patriota de la Independencia. Vamos a comenzar el día de hoy con un, con un tema interesante, introductorio, un tema importante que quiero compartir con ustedes, es acerca de la ciencia histórica y sobre todo la ciencia histórica aplicada a la rama militar, que es básicamente la historia militar. Y quiero hablar un poco de este personaje que es uno de los que más me llama la atención, porque hubieron muchos pensadores militares como por ejemplo Felipe de la Barra, ¿no? Y entre otros, como como Carlos de Letiani, que voy a hablarles el día de hoy. Voy a compartir un poco la exposición. Tengo entendido que el público que sigue estas redes es un público, no sé, corrígeme, Francisco, eh, Variado, variado, escolar, variado. variado, ¿no? Arqueólogos, estudiantes, civiles. Estudiantes, sobre todo que de repente no son historiadores, y si nos enfocamos en hablar solamente en una terminología académica, yo creo que para algunos sería un poco confuso, así que vamos a hacerlo lo más didáctico posible. Yo también soy instructor en la Escuela Militar de Chorrillos, y imparto lo que es el curso de Historia Militar, ¿no? Universal y peruana. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Yo quiero enfocarnos en estos tres temas, ¿no? Uno relacionado para los que no son historiadores, hablarles un poco de la historia, qué es la historia como ciencia, la historia como nuestro oficio, ¿no? Como nuestro trabajo, el día a día nosotros estamos abocados a ello, y vamos a hablar un poco acerca del quehacer del historiador, ¿no? Como por ahí Marc Bloch, un historiador francés de la corriente de los anales, decía el oficio del historiador, ¿no? Entonces, en un segundo punto vamos a hablar acerca de la historia militar, y vamos a enfocarnos también un poco en el aporte de general Carlos de Letiani, ya que es el historiador peruano y militar que vamos a comenzar el día de hoy. Muy bien, primero que todo, ¿no? Para quienes no son historiadores, quiero dejar bien claro, ¿no? Que hace muchos años, bueno, algunas décadas, era un debate acerca de qué es lo que era la historia, ¿no? Quiero que yo comparto esta idea de que es una ciencia, por eso que en el punto número uno he tocado esto, ¿no? Y para hablar un poco de las generalidades acerca de esto, vamos a decir que la historia es una ciencia social, al igual que otras ciencias sociales como la antropología y la arqueología, que veo que bastante tocan este tema aquí en este comité. Tú eres arqueólogo, Francisco, y también veo que se están inclinando por lo que es la arqueología militar, ¿no? Que tú ya has hablado anteriormente. Entonces, al igual que existe una arqueología militar, también existe una rama de la historia que se encarga de estudiar los conflictos bélicos, ¿no? No solamente los conflictos bélicos, sino también amplía, ¿no? Esa idea de que la historia militar solo tiene que abarcar batallas o guerras, ¿no? Entonces, dejamos bien en claro que la historia es una ciencia social, ¿no? Que principalmente se basa sus conocimientos en el estudio de las fuentes. Ya estas fuentes pueden ser variadas, ya pueden ser fuentes orales, fuentes escritas, fuentes gráficas, fuentes pictóricas, fuentes monumentales, de todo aquel resto, como la arqueología también lo utiliza,
restos humanos que nos permiten reconstruir el pasado y llegar a la verdad histórica, ¿ya? Pero vamos a tener una particularidad que la historia principalmente estudia los documentos, como dice tradicionalmente, ¿no? Dentro de esta rama de la ciencia histórica vamos a encontrar a los historiadores, que somos nosotros, ¿no? Quienes construimos la historia, perdón, quienes reconstruimos la historia, ¿ya? Dentro de los historiadores más famosos podemos mencionar algunos historiadores peruanos como Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, el profesor Valdemar Espinosa, que fue mi profesor en la universidad, ¿no? Y así una serie de historiadores que aportan, claro que no todos se dedican a la historia militar, y justamente el día de hoy vamos a estudiar a uno, ¿no? Que es Carlos del Piano, ¿no? La historia es una ciencia, como les dije, por lo tanto tiene unos métodos de investigación. Estos métodos van a ser empleados por los historiadores para reconstruir el pasado, armar sus propios postulados, formular sus hipótesis y poder llegar a algo que es más cercano a la verdad, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta que la historia militar es una de las ramas de la historia, así como la arqueología militar es una especialidad, o podemos decir que es una rama de la arqueología. La historia también tiene ramas, ¿no? Existe la historia social, la historia de las mentalidades, la historia política, la historia de género, ¿no? Existen muchas ramas y muchas disciplinas que podríamos complementar con otras ciencias, ¿no? Entonces, la historia militar es una de ellas, es una rama de la historia propiamente, y quienes se encargan de ello es obviamente los historiadores militares, ¿ya? Entonces, he querido mencionar todo esto porque más adelante, cuando toque el tema de las fuentes, por ejemplo, a los chicos que están escuchando, que de repente puede ser un poco confuso, el tema de las fuentes es de dónde nos nutrimos para producir el conocimiento histórico, ¿ya? Quiero que recuerden muy bien este término, ¿no? Fuentes históricas. Y también lo que es el método histórico, ¿ya? Eso es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque cuando veamos la metodología que emplea el general Carlos de Piani, vamos a utilizar estos términos. Por eso he querido comenzar con esto para poder explicarme mejor, ¿no? Y no crear confusión, ¿ya? Para todas las personas que están escuchando. Entonces, muy importante recordar este término de fuentes históricas y métodos históricos, ¿ya? Ya a ello le vamos a tomar otros conocimientos militares como estrategia, táctica, doctrina, ya que lo vamos a explicar más adelante. Como segundo punto, quiero tocar un poco en la historia militar peruana, ¿ya? Que es una rama que poco se ha explotado, ¿no? Yo creo que tiene un potencial mayor de estudio como método histórico militar, ¿no? Como método histórico militar, ya que existen algunos textos, pero la mayoría que conozco han sido producidos por militares, ¿no? Claro que también hay un buen grupo de historiadores que han intentado hacer historia militar, pero más se han ido de la historia social, de la historia política, ¿no? Y han intentado, pero propiamente no han aplicado este método que el general propone, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pancho, me avisas cómo vamos con el tiempo, si estamos bien, me vas Y te aviso cuando avisando. faltan 5 minutos, teniente. 5 minutos, ya. No, todavía no, te aviso, te aviso. Te aviso cuando Claro, faltan ya, 5 minutos. perfecto. Yo te aviso. Ya, Vale, perfecto. pues. Entonces me avisas. Muy bien, entonces aquí un concepto general, ya que lo he tomado justamente de ese libro, ¿no? De general Carlos de Piani, que es el libro del cual vamos a hablar un poco para conocer acerca de la historia militar peruana que aplicó este académico, este general. Y dicen, ¿no? La historia militar es una rama de la ciencia histórica, como lo mencionamos, que se centra en el estudio principalmente, ya, no solamente, sino principalmente en los aspectos bélicos,
para obtener enseñanzas y principios que nos proporcionen, ¿ya?, la toma de mejores decisiones en los campos de batalla futuros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo lo entendemos o cómo lo entendía yo la primera vez que revisaba este texto hace muchos años? Eh, que a veces se nos viene a la mente, ¿no? Historia militar, guerras, batallas. eh, no solamente es eso, ¿no? Sino que también nos permite tomar a nosotros los militares, nos permite nutrirnos de conocimientos, de estrategias, ¿ya? En ello vamos a poder encontrar grandes estrategas en la historia, por ejemplo, Julio César, Aníbal Barca, ¿no? El general Foch, por ejemplo, una serie de personajes que contribuyeron, ¿ya? Ahí está mismo las tácticas famosas de Napoleón, por ejemplo, ¿no? El mismo Deletiani estuvo en Francia y estudió mucha doctrina francesa y por lo tanto asimiló algunos conocimientos de este gran estratega francés, ¿no? Entonces, vamos acá que no se limita solamente al registro del pasado de las batallas, ¿ya?, o a sus protagonistas, o de sus ejércitos, o solamente la historia del armamento, sino que también, ¿no? Hoy en día, con la nueva historia militar, la nueva historia militar se relaciona con los asuntos internacionales, por ejemplo, ¿no? Ayuda en proyecciones de las instituciones, de los grupos, de las ideologías, ¿no? En realidad la historia militar es una especialidad muy importante que ha sido poco explotada en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y que un grupo de historiadores militares desde el instituto, desde el ejército, estamos intentando meternos en esta rama, ¿no? Y quizás los frutos de esta asimilación, de este conocimiento de la historia militar tradicional, la nueva historia militar, nos ayude un poco a construir nuevos conocimientos desde otras perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva, obviamente, de la guerra. Eh, este libro de Carlos de Lotiani, ¿ya? Es un manual prácticamente para nosotros, es un modelo que debemos seguir. Justamente considero que es importante que todo aquel que se quiera dedicar a la historia militar lo lea y lo revise, porque dentro de ello, este general nos va a ofrecer una metodología, el método histórico militar que conocemos de él, ¿no? Que es importante conocerlo y desarrollarlo, y de repente formular un nuevo método histórico, ¿no? Y partir entonces de este método tradicional que nos explica hace más de medio siglo, ¿no? Que fue publicado. Bueno, vamos a hablar ahora un poco, entonces, hemos estado hablando de la historia militar, ahora vamos a hablar estos conocimientos enfocados en este gran personaje, Carlos de Lestiani, general de brigada, ¿ya? Para ello vamos a conocer un poco de este personaje, ¿ya? Y aquí lo vemos en una fotografía de, de, de maduro, de adulto, de grave general, ¿no? Pero él también, pues, empezó su carrera militar, ¿ya? En un cuerpo de tropa, ¿ya? En el año de 1912, ¿ya? Él va a terminar su, su preparación en la escuela militar, ¿ya? Se va a ir nutriendo de lo que es la disciplina militar. Él ya había estado en un cuerpo de tropa, ¿ya? Se inclina por el arma de caballería, ¿ya? Entonces, cuando él se gradúa en 1912, en el Perú más o menos estábamos en lo que se conoce como el periodo de las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Se va a nutrir entonces de los conocimientos de la escuela militar, ¿ya? Se gradúa en este año, 1912, ¿ya? Los primeros años va a trabajar en los regimientos de caballería ubicados en Lima, ¿ya? En el regimiento número 3, en el regimiento de caballería número 9, y de los grados de teniente y capitán va a trabajar en varios regimientos también aquí en Lima, porque para esa época muchos oficiales de todas las especialidades
universidades trabajaban principalmente en Lima, ¿no? Y uno de los famosos regimientos en donde él participó y trabajó eh, y participó fue en los gloriosos Húsares de Junín. 5 minutos, teniente, 5 minutos. No conocía. Perfecto. Entonces, esta parte inicial es en donde él adquiere la disciplina militar y va a poner en práctica sus conocimientos y va a mostrar un interés por el conocimiento de la historia. ¿Ya? Es así que el grado de mayor ya viaja a Francia, viaja por estudios a Francia y es ahí donde se nutre de todos los conocimientos que le puede ofrecer la corriente francesa. ¿Ya? Entonces, tiene nuevas ideas en estos años, viene con la escuela antigua, de lo que tiene que ver con la historia, y posteriormente empieza a desarrollar un poco su pensamiento, ¿ya? Entonces también va a trabajar en la escuela militar, de grado de comandante, va a llegar a ser catedrático dentro de la escuela, como muchos de nosotros. Por ejemplo, yo estoy a cargo de una cátedra y también me gustaría pues llegar como él, ¿no? A una comparación, veo una inspiración a este personaje en general, para pues yo también poder llegar, ¿no? Él también en sus grados de subalterno, de oficial subalterno, fue instructor en la escuela militar, así como lo estamos haciendo muchos de nosotros, y esperamos también desarrollar y tener una carrera fructífera y prolífera como él la tuvo, ¿no? Entonces, él va a llegar hasta el grado general, en la máxima de su carrera va a fallecer en Washington, ya para adelantarnos un poquito. También participó como director del Centro de Estudios Históricos Militares, que es la imagen básicamente que vemos ahí en todas las que yo he estado colocando. Si ustedes un poco si podemos retroceder, este es el Centro Histórico Militar, ¿no? Centro de Estudios Históricos Militares, que es donde él también trabajó, ¿ya? Entonces, como conclusión, vamos a poner una definición de él propiamente. La historia militar es la más alta filosofía de la guerra. Mira qué tan profundo es esta frase, ¿no? Constituye una parte científica, como hemos venido diciendo, ¿no? De los conocimientos de ella, lo que se encuentre fuera de sus conclusiones o que no las haya confrontado como es debido, no es profesionalmente técnico ni un verdadero, ni valedero, ni permanente. Una tarea que queda para todos los chicos, para todas las personas que quieran comprender un poco acerca de esto. David, que tú estás viviendo, eh, enfócate muy bien en analizar esta frase, que es muy importante. En esta frase él nos está diciendo que la historia mejor dicho, el estudio de la historia es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que debe basarse en los conocimientos relativos, ¿no? Profundos también, y sobre todo con ser profesionales, ¿no? Ser profesionales de la rama. Es muy importante analizar esta frase, por eso es que le he colocado, ¿ya? Aquí unas imágenes de los libros. Este es el tomo segundo del libro de Historia Militar, son 2 tomos, donde analiza una serie de guerras en las cuales el Perú ha participado, ¿no? El primer tomo habla de diferentes guerras desde la independencia, y en el segundo tomo básicamente lo que es la guerra con Chile y la guerra de Salida, ¿no? Entonces, dentro de él vamos a rescatar como último punto ya que nos acaba el tiempo, eh, él nos muestra un método de investigación, un método histórico militar que les digo, ¿no? Nos muestra una manera de cómo investigar, cómo desarrollar la historia militar, ¿no? ¿No? Y se basa básicamente en 3 puntos, ¿no? La averiguación histórica, ¿ya? Es la investigación propiamente. Por eso les decía hace rato que recordaran el método y las fuentes, ¿no? Que va muy relacionado con esto, la averiguación crítica, ¿ya? Que tiene que ver mucho con las fuentes, ¿no? Tiene que ver mucho con las fuentes, el examen crítico, ¿ya? Del terreno, del hombre, la naturaleza, pero estos tres puntos, la averiguación histórica, eh, la averiguación crítica y el examen crítico, es básicamente los principios de este método de investigación, ¿ya?
la búsqueda de fuentes, ahí lo que hablábamos, ¿no? La averiguación crítica, examinar los documentos, que sean verdaderos, la heurística y la hermenéutica que conocemos nosotros los historiadores, ¿no? Y el examen crítico del espacio, del terreno, eh, es muy importante. Entonces, entonces, como conclusión final, para terminar, Francisco, y a todos los que me han escuchado durante estos 25 minutos, nos deja este personaje, este general, un gran aporte a lo que es la metodología del estudio de la historia militar, como punto de partida para desarrollar el conocimiento histórico militar, y nos deja abierto, ¿no?, la posibilidad de desarrollar un nuevo método. Entonces, yo invito a todos los que están escuchando, que no son historiadores, obviamente, como algunos de los presentes, a que puedan analizar y leer este libro, ¿no? Este libro, Historia Militar del Perú. Son pocos los que siguen esta línea, pero el gran aporte de este militar peruano, de este general, Carlos de Lepiani, es muy importante porque nos deja una guía, ¿no?, para desarrollar este conocimiento, ya que en la actualidad también existe lo que se llama la nueva historia militar, que es una corriente que se utiliza mucho en países como Estados Unidos, en Europa, pero también debemos enfocarnos en nosotros, ¿no? Así que recomiendo que lean a De Lepiani, que básicamente es una, una fuente muy importante para nosotros los historiadores que queremos hacer historia militar, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención, Pancho. ¿Cómo vamos con las preguntas ahí con el tiempo? Gracias por la atención. Y bueno, me han formulado 4 preguntas, me la han mandado al WhatsApp justo. Te voy a comenzar a dar lectura a la primera pregunta. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál podría ser el aporte de Carlos de Lepiani en su obra Historia Militar del Perú a la arqueología militar? Esa es la primera pregunta. Eh, ¿Ya? ¿La respondo o vas a decir todas las preguntas? Te lo voy a decir uno por uno mejor. Ya. Bueno, relacionado con la arqueología militar, podemos decir, ¿no?, yo les he comentado que el principal aporte de este personaje, de este general Carlos Lepiani, es que nos deja una metodología de historia, ¿no? Yo creo que en relación a la arqueología, la nueva historia militar plantea un trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Que tanto las ciencias sociales, las ciencias humanas, en este caso la arqueología militar y la historia militar, deberían trabajar juntos, ¿no? Quizás el aporte de este estudio de la historia militar en el conocimiento de las guerras y de las batallas podría complementarse con el trabajo de la arqueología militar para poder llegar a la verdad que buscamos, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser un trabajo interdisciplinario más que nos deje una enseñanza arqueológica del estudio de las guerras. Yo creo que debe ser un trabajo en conjunto, interdisciplinario, ¿no?, lo que plantea la nueva historia militar. Hay que recordar también que Veletiani es a mediados del siglo XX, ¿no? Si bien es cierto, él recibió conocimientos, pero no los conocimientos actuales que tenemos, ¿no?, que es el nuevo enfoque de la historia militar, ¿no? Siguiente, por favor. No sé si se habrá Sí, te voy a respondido. leer una pregunta que me están haciendo en estos momentos justo. La pregunta dice de la siguiente manera. Me han enviado por Facebook. ¿Cómo acercamos la historia militar a los jóvenes? ¿Qué valor se puede transmitir? Ya. Voy a partir de mi opinión. Yo creo que el conocimiento de la historia propiamente es importante para cualquier persona, sobre todo para los peruanos, ¿no? El conocer su pasado eh, los hace personas diferentes, ¿no? Ya que
Vemos en la actualidad que no muchos conocen la realidad peruana, y es básicamente porque les falta este tipo de conocimientos. Y con relación a la historia militar, yo creo que el conocimiento de las guerras y las batallas donde hemos participado, ¿ya?, dentro del ejército, de las Fuerzas Armadas, creo que es importante revalorarlo en este contexto, ¿no? Ya que nos acercamos a un año muy importante que va a ser el Bicentenario. Yo creo que es una fecha apropiada para que se amplíe este conocimiento, ¿no? Y sobre todo que los jóvenes puedan nutrirse de estas nuevas perspectivas, de estas nuevas vertientes, y reforzar, ¿no?, su conocimiento. eh, es importante, ¿no? Por eso creo yo, ¿no? Y acá me han hecho tres preguntas parecidas, la voy a sintetizar esas tres preguntas, que me parece que dan a lo mismo. Te lo voy a formular de la siguiente manera. ¿Cuál es la labor así de manera sintética, ¿no? Porque ya nos queda poco tiempo, creo. ¿Cuál es la labor del Instituto de Estudios Históricos del Ejército y cuál es la importancia del Centro de Estudios Históricos Militares en la investigación histórica? Ya, No sé si ambas, lo había ambas, formulado bien las tres preguntas. Para no hablarte las tres, ambas, porque... ambas preguntas para mí son muy importantes. A las personas que han hecho esas preguntas, muy buenas preguntas, agradecido de responder. Eh, bueno, el instituto, primero que todo, el Instituto de Estudios Históricos del Ejército, donde yo trabajo hace algunos años, eh, se encarga básicamente del estudio del ejército como institución, principalmente, ¿no? Y dentro de ello, nosotros estamos enfocándonos en actividades de investigación propiamente, la construcción de conocimiento, construcción de textos que tienen que ver con la historia del ejército propiamente, ¿no? Pero también hay una rama por la cual nos hemos estado inclinando mucho, que es lo que tiene que ver con los eventos culturales y de difusión, ¿ya? Básicamente, ese es nuestra función ahora. Pero si me preguntas cuál es el objetivo de haber creado el instituto, es básicamente crear conocimiento histórico del ejército, ¿ya? ¿Cómo se relaciona esto con el Centro de Estudios Históricos Militares? Básicamente nuestras fuentes, recuerden la palabra fuentes, ¿no? Y nuestra metodología realizada para el conocimiento de las guerras en que ha participado el Perú como ejército, están ahí, en el Centro de Estudios. Fuentes primarias, eh, documentos históricos que debemos analizar a partir de nuestro método, ¿no?, de la heurística, la hermenéutica, lo que hablaba de Letiani, por ejemplo, ¿no? Aquí está, la averiguación histórica, revisar los documentos, las fuentes que nos proporcionan la información para llegar a la verdad histórica, ¿no? No simplemente estudiar el hecho, conocimiento, no solamente estudiar el hecho, sino producir conocimiento. Y de ello lo sacamos de estos documentos. Por ejemplo, en el Centro de Estudios existen muchos documentos que pocos historiadores han revisado, ¿no? En el instituto tenemos algunos historiadores, como por ejemplo el historiador Roberto Mendoza, el teniente Jaime Taipe, el mayor Alberto Castro, el profesor Manol, el profesor Guillermo Sánchez, que son historiadores que sí han tenido acceso a este archivo y lo conocen muy bien. Particularmente yo solamente he revisado algunos documentos, no he revisado todos, pero ellos, por ejemplo, sí, al menos el profesor Mendoza, que lo conozco y es un gran amigo, ha revisado bastante, tiene su libro también, él tiene un libro, El nombre del olvido se llama. Básicamente estudia los documentos, ¿no? Donde habla de muchos personajes, ¿no? Con Chile, personajes olvidados, que han sido rescatados de los archivos del Centro de Estudios Históricos Militares, ¿no? Eh, entonces, el Centro de Estudios es una fuente muy importante de investigación histórica y sobre todo para poder aplicar esto lo que Letiani decía, ¿no?
eh, la averiguación histórica, la averiguación crítica, ¿no? Comparar, cruzar información de los documentos que existen ahí en este centro. Muchos textos, ¿no? Que en la actualidad hay muchos textos modernos que hablan sobre la guerra, que hablan sobre la historia social, sobre la historia política, pero no desde ese enfoque, ¿no? Sino que eh, utilizan el método histórico tradicional, que es la heurística y la hermenéutica de otras fuentes, no solamente fuentes militares, ¿no? Que sí está muy, muy bien, porque, eh, como les mencionaba, la nueva historia militar plantea un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y es importante entonces conocer diferentes líneas para poder llegar a lo que todos los historiadores buscamos, ¿no? Que es la verdad que es relativa, ¿no? Para muchos. Entonces, no sé si respondí las preguntas, no sé si hay algo más Sí, por ahí. sí, teniente. Más bien, como estamos con el tiempo, vamos a agradecer su participación y su excelente ponencia. Y darnos todo nuestro más sentido aprecio hacia el Instituto de Estudios Históricos del Ejército, que está presidido por el coronel Enrique Garurevich Godoy. Muchas gracias, teniente, y invitamos al teniente y al público en general a participar el próximo sábado a las 7 de la noche en la ponencia sobre el Capañán, sobre arqueología, el Camino Inca, el próximo sábado 15 de agosto a las 7 de la noche, a cargo del bachiller en arqueología Edinson Napa, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos a todos por su participación y que tengan muy buenas noches. Gracias. Muy bien, gracias, gracias por la atención. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado, teniente. Gracias. Hasta el próximo sábado a todos. Muchas gracias.